Entonces, tenemos el vocabulario de esta nueva lección, la lección número 6. Y la primera palabra que tenemos es anoigo, que es abro. Luego tenemos baptizo, que es bautizar o lavar, un poco más literalmente. Estos son verbos, lo que estamos viendo aquí. Tenemos el verbo grafo, que es fácil de recordar porque, no sé, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, caligrafía, esas palabras vienen de ahí de Claro. escribir, grafo. Le tenemos dioco, que es persigo, procuro, busco. Tenemos la palabra pempo, que es envío. También tenemos la palabra peizo, que es convenzo, persuado. Y sotso, que es salvación. Salvo, libro, sano también a veces se escribe, tiene esa connotación. Ya. También tenemos eh, prosejo, que cuando está junto con un sustantivo en dativo quiere decir atiendo, pongo atención, presto atención. Tenemos también la palabra hiparjo, que es existo, soy, estoy. Y tenemos aiteo, que es pido. También tenemos algunos que son compuestos, eso quiere decir que son verbos unidos con una preposición. Tenemos, por ejemplo, apocalipto, que es revelo, descubro, de ahí viene nuestro apocalipsis, apocalipto. Tenemos también eulogio, que se parece, es que bendigo, alabo, hablo bien de, eulogio, es como elogiar, de ahí viene la palabra. Claro. Tenemos también eucaristeo, que es dar gracias, de aquí viene la palabra, por ejemplo, que usan, bueno, la palabra eucaristía. Eucaristeo, doy gracias. Bueno, eso obviamente los católicos romanos lo usan más, pero la palabra en sí no tiene nada malo. Eucaristeo es dar gracias, básicamente. Claro. Y tenemos también oikodomeo, que es edifico. Aparte de eso tenemos dos sustantivos adicionales, uno de nombre y otro de sustantivo normal. Tenemos timoteos, Timoteo, y tenemos topos, que es lugar. Eso también es más o menos fácil de recordar porque, por ejemplo, las personas que se dedican a medir los terrenos y cosas así se llaman topógrafos, de topos, Claro. en lugar. Entonces vamos con ya entrar a la clase de hoy. Como le he dicho anteriormente en las clases, nosotros hemos visto solamente frases en el tiempo presente. Entonces hay que tener en cuenta también eso para la prueba de que nunca va a ser dijo, hizo, o va a ser, o va a decir. Siempre es dice, o por ejemplo, o está diciendo. Todas las Claro. frases son en presente, porque eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero ahora, bueno, esto ya es un poco más pesado del griego, entre comillas, porque igual es fácil de comprender, pero obviamente cada vez va aumentando la materia que hemos visto. Entonces ahora vamos a salir del presente y vamos a conocer otros tipos de verbos. Entonces tenemos por ejemplo aquí cuatro citas del Evangelio de Juan. Juan 14.1 dice, Pisteuete eiston theon. ¿Creéis? Ustedes creen en Dios. Pisteuete eiston theon. ¿Creéis? Ustedes creen en Dios. Tenemos Juan 11.48. Pantes pisteususin eis auton. Y acá hay una diferencia. Todos creerán en él, dice ese texto. Pantes es todo. Pisteususin es creerán, que es de pisteo. Pisteususin y la terminación usin, que es de ellos. Es como todos ellos creerán. Pisteususin eis auton, creerán en él. Debemos entender cómo funciona el futuro. De hecho, el de todos, el futuro es el más fácil.
Tenemos Exacto. Juan Hermano, 7:5. voy a desconectar mi audio, pero voy a seguir por si acaso. Ya, ok, no hay Un problema. ratito. Ya. Tenemos también Juan 7:5. Udehoi, adelphoi, autou, episteuon, eisauton. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Aquí ya no tenemos ni un futuro ni un presente. Tenemos el creían. Vamos a ver bien después de qué se trata ese tiempo. Tenemos otra cita también. Juan 4:50. Episteuesen Joanthropos to logo. Episteuesen Joanthropos to logo. El hombre creyó la palabra. Aquí vemos que tenemos creen, creerán, creían, creyó. Son 4 tipos de verbos, tiempos verbales diferentes. Entonces, aquí en este cuadro tenemos que algunas modificaciones, algunas letras que se agregan a los verbos cambian su tiempo, cambian el verbo, el tiempo verbal. Por ejemplo, tenemos pisteuete, creéis. Ese es presente, normal. Eh, tenemos episteuon, creían. Ya cambia. Y tenemos, por ejemplo, esta episteuon, como que se agrega al principio. Tenemos pisteususin, creerán. Y tenemos esta sigma que está en el medio de la palabra, pisteususin. Y también tenemos este creyó, que es episteuesen, que tenemos una y una sigma en entre medio del verbo, que es creyó. Vamos a ver con más detenimiento eso. Y estos son los tiempos que vimos recién. Presente, que es lo que hemos estudiado hasta ahora. Futuro. Tenemos el pasado imperfecto. Y el aoristo. Este aoristo es súper conocido en el griego. Se habla harto de él. Hay varios aoristos y vamos a empezar a conocer el primero en esta clase. Entonces, la idea de los tiempos verbales. Los tiempos de los verbos comunican dos cosas. Primero, el tiempo. ¿Cuándo ocurre la acción? O sea, si ocurrió, se está ocurriendo ahora, se va a ocurrir en el futuro, se va a ocurrir en el pasado. Y también comunican el aspecto. Y esto es importante entenderlo para poder comprender de mejor manera la diferencia entre los tiempos verbales que vamos a estudiar. El aspecto, que habla de la naturaleza de la acción. O sea, esta acción fue un proceso, la acción ya se terminó de realizar, se está realizando. Eso sería el aspecto del tiempo verbal. Por ejemplo, tenemos lisomen. Aquí tenemos la sigma adicional, lisomen. Y tenemos desataremos. Es una acción que aún no se realiza, pero que se va a realizar en el futuro. Y tenemos que, por ejemplo, si no fuera, esto estaría en futuro, si no estuviera en futuro sería el liomen. Liomen. Pero como tiene esta sigma entre medio, lisomen, sabemos que se está hablando de un futuro, que en este caso sería desataremos. Entonces aquí podemos distinguir con mayor claridad qué es lo que se agrega para hacer la diferenciación de los términos verbales. Entonces, cuando hablamos de prefijos, hablamos de letras que están al inicio de la palabra, en este caso del verbo.
En el tiempo presente, en la raíz tenemos lo que el como obviamente la raíz de la palabra. Por ejemplo, la palabra lío, su raíz sería el li, porque la o ya está diciendo que es yo, el pronombre. Li. Entonces vemos que en el presente, aquí se agrega, por ejemplo, la terminación lío, que sería yo desato, o yo estoy desatando. La raíz más la terminación. El presente es muy simple, solamente tiene raíz y terminación. Lío, yo desato. Ahora, si yo quisiera decir yo desataré, tengo que agregar un sufijo. ¿Qué significa esto? Que esto puede ir, el sufijo quiere decir que es una letra que va, o letras que van al final o entre medio de del verbo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir desataré, tengo que ocupar este sufijo sigmático, esta sigma, entre medio de la raíz y la terminación de las personas. Entonces, si yo quería decir yo desato, es lío, pero si quiero decir desataré, li, agrego el sufijo liso, liso. Y ahí estoy diciendo yo desataré. Solamente con agregarle esta letra, liso. Ahora, si este desatar eh, si este desatar lo quiero decir de una forma con un pasado imperfecto, le vamos a agregar un prefijo. O sea, no va a ir la sigma entre medio de la palabra, sino va a ir un prefijo, va a ir una letra antes de la raíz. Entonces, si yo quiero decir yo desataba, sería el león. El león. Ahora, el pasado aoristo. El pasado aoristo es un poco más complejo de construir porque como vemos aquí en el cuadro, tiene prefijo y sufijo. Y además, la terminación también cambia. Entonces tenemos este pasado aoristo que sería Elisa. Elisa, que significa yo desaté. El imperfecto es yo desataba. Y el pasado aoristo sería yo desaté. Esto vamos a verlo con más detenimiento, así que no hay Ya. problema si todavía no lo comprenden muy bien. Entonces en griego los prefijos y los sufijos son la parte más fácil de ver de los distintos tiempos. Hay dos tiempos pasados. Y los dos tiempos pasados tienen esta vocal al inicio. El futuro con el aoristo tienen la sigma. Y el presente no tiene nada. Entonces hay que aprender a observarlo. Entonces, aquí ya tenemos el cuadro que acabamos de revisar. Y ya que volvió nuestro pastor Cristian, mira, está separado. Quiero que observe las frases y me diga a qué tiempo corresponde. Por ejemplo, tenemos aquí acusomen. Si esto fuera en presente, sería acumen, pero no está en presente. Dice acusomen y está claramente aquí que tiene un agregado. Entonces, ¿a qué cree usted a qué tiempo verbal correspondería ese? Ese debería estar en futuro. Exacto. Entonces, acumen sería, ¿se acuerda de lo que significa acu? ¿Acudo oír? Sí. ¿Y el omen, qué quiere decir eso? El omen. Ah, no me acuerdo. Se me fue, lo Eso tenía, sería, pero no. eso sería en nosotros. Nosotros. Entonces sería, en presente sería oímos, porque en presente.
Pero como tiene esa sigma entre medio, acusomen, obviamente cuando nosotros lo leamos se va a ver así, acusomen, no con estas líneas de separaciones como para poder aislar la modificación. Claro. Acusomen sería oiremos. Lo estoy escribiendo en griego aquí. A ver si. Ahí sí. Oiremos. En presente. Ya. Y. Eh, Eblepon. ¿Qué cree usted que sería? Emble- Ese es un pasado aoristo. Sería imperfecto, porque el auristo tiene la sigma también, igual que el futuro. Ah, estaba mirando abajo. El otro. Claro, el imperfecto Sí. solamente tiene la vocal en el sufijo, o sea, prefijo. Eblepon. Entonces, eso sería pasado imperfecto, que sería Eblepon miraba. Otra vez estoy escribiendo en griego. Miraba. Tenemos ahora episteuesate. Episteuesate. Ese está en pasado aoristo. Ese sería en oristo. Que quiere decir eh, creí. Otra vez estoy en griego. Acá rato estoy escribiendo en griego. Mm. Creí. Edidasken. Ya. Ese tiene solamente el prefijo. Sería, claro, el E solamente. Claro. ¿Se acuerda que es didasco? Didasco es enseñar. Claro. Entonces, sería como eh, enseñaba. Enseñaba. Entonces, Pero ese, ¿en qué verbo está? Porque no lo veo ahí. O- ese didasco ya tiene la S, la sigma. Entonces, correspondería con un pasado imperfecto solamente, Mm. no con un aoristo. Lo que pasa es que como el didasco tiene la sigma, uno podría como confundirse. Pero no es así. Vamos a seguir. Entonces, aquí vemos de forma más puntual cuál es la diferencia entre todo. En el presente obviamente es algo que está ocurriendo en este momento, que no ha pasado y que no ha terminado. Por eso que dice, el tiempo es presente y el aspecto es que es un proceso que no se define porque yo estoy desatando. Yo no sé desde cuándo estoy desatando ni cuándo voy a terminar, porque lo estoy haciendo ahora. Entonces el aspecto no está definido, estoy desatando. En el futuro también es sin definir, pero sabemos que ocurrirá en algún momento. Entonces tenemos desataré. Completamente diferente. Por eso es fácil para entender para nosotros en el español. En cambio, en el pasado imperfecto tenemos que es el tiempo pasado. Y aquí está la diferencia con el aoristo. Es un tiempo pasado, pero con un proceso que no se sabe cuándo terminó. Por ejemplo, estaba desatando, desataba. Es un proceso. Es algo Claro. que yo estaba haciendo. De hecho, una forma muy buena de traducir siempre el imperfecto es colocar el estaba o los verbos terminados en aba. Por ejemplo, en un pasado imperfecto sería yo miraba, yo cantaba, yo estaba, yo corría. Por ejemplo, eso sería pasado imperfecto, que tiene que ver con un proceso. En cambio, el aoristo también es pasado, pero es puntual, porque dice yo desaté, ya terminó el proceso, acabó, yo Ya. desaté, yo canté. Entonces, al momento de traducir, hacer la diferenciación de traducción en español,
hay que decir eso, hay que recordar eso. El imperfecto es un proceso y una buena forma de recordarlo son los verbos terminados en aba Claro. o ia. En cambio, el aoristo también es pasado, pero son cosas que ya se concretaron. Yo desaté, yo corrí, yo canté. Es puntual. Claro. Entonces, por ejemplo, el aspecto sin definir puede ser empleado por dos razones diferentes. No se implica nada en cuanto a la manera de ocurrir la acción, indica que la acción ocurrió una sola vez. Entonces, la diferencia entre el imperfecto y el aoristo. Aoristo, sin definir, puntual, cerrado. Desaté, desataste, él desató, ya está cerrado. Cambio el imperfecto es un proceso. Desataba o estaba desatando. Desataba y también se puede traducir como solía desatar. También funciona si uno le agrega el solía, por ejemplo. Yo antes Ya. desataba. Antes solía desatar. También es una traducción correcta. Y también puede ser como es un proceso, yo podría decir yo empecé a desatar. Porque sigue siendo un proceso que ocurrió en el pasado. En Claro. cambio, el aoristo es muy puntual. Abrió la boca. No solía abrir la boca o yo abría la boca. No. O yo estaba abriendo la boca tampoco. Abrió la boca. Pero sí sería, por ejemplo, imperfecto empezó a enseñar. Porque aquí el enseñar es el que manda. Empezó a enseñar. O sea, es algo que hizo anteriormente que tiene que ver un- con un proceso. También se puede traducir como empezó a enseñar. Entonces en este Mateo 5.2 tenemos los dos. El aoristo abrió la boca, puntual, abrió la boca. En cambio empezó a enseñar, suena como que fuera un aoristo, pero en realidad tiene que ver con el tema de enseñar. Ese empezó a enseñar yo también lo podría haber traducido como él enseñaba. Claro. Porque ese empezó quiere decir que algo que ocurrió antes que comenzó en un momento no definido. Él enseñaba, también se puede traducir así. Entonces, empezó a enseñar. Empezó a desatar, por ejemplo, también podría funcionar. Pero generalmente se usa más el solía y estaba porque es menos confuso. Es menos confuso. Claro. Entonces aquí tenemos en español el significado de cada tiempo. Por ejemplo, en el presente yo puedo decir yo desaté o estoy desatando. En el futuro voy a decir desataré. En el imperfecto yo desataba o creía. Y en el aoristo yo desaté. No sé si se entiende bien la diferencia entre los dos pasados. Sí. Porque aoristo es pasado en realidad. Tiene el nombre aoristo pero es un pasado. Entonces así Ay, funciona con todos. Por ejemplo, en el ellos. Ellos están desatando. Ellos desatarán. Ellos desataban. Ellos desataron. Entonces aquí tenemos nuevamente el imperfecto puede ser estaba desatando, solía desatar, empecé a desatar. Cualquiera de las tres funciona. Es una traducción correcta. Entonces, teniendo en cuenta eso que le acabo de explicar, ahora tenemos unas frases y unas palabras en español. Y quiero que me diga qué tiempo sería cada uno, por ejemplo. Veré en español. ¿A qué tiempo corresponde? a tiempo futuro. Claro, sería futuro. Oían. Oían, oían en el pasado. Oían. Sí, eso sería como pasado imperfecto. Perfecto. Es un proceso todavía. Oían. Solía comer. Solía comer. Ese solía comer. Ahoristo. No. Sería pasado No. imperfecto también. Ah, igual. Porque no es un hecho puntual. El Mm, abristo sería, por ejemplo, comí.
Estás echando. ¿Qué sería? ¿Qué tiempo sería? Ese presente. Presente. Envió. Envió. Ese Auristo. Ese es un aoristo. Veo. Presente. Bueno, ahora puedo comprender un poco más cómo es la... Generalmente igual el imperfecto ocupa más palabras, porque yo podría decir estaba echando, solía comer, eh, comíamos también puede haber sido, por ejemplo. En cambio, el aoristo es más corto, más seco. Claro. Entonces, aquí tenemos las terminaciones que ya hemos visto. En el futuro es exactamente igual que el presente. O, eis, ei, omen, ete, usin. La única diferencia que tiene esa sigma entre medio. Entonces, lío ya no sería lío, sino sería liso. Tú desata ya no sería lies, sería liseis. Liei sería lisei. Y se le agrega lisomen, lisete, lisusin. Se agrega la sigma. Es fácil de detectar. Ya. Pero el imperfecto ya cambia algunas cosas. Por ejemplo, tenemos eh, el ion. Aquí la terminación sería on, es, omen, ete, on. Y aquí cambia el pronombre. Cambia drásticamente en algunos. El omen queda igual, el ete queda igual, pero el resto cambia. Entonces, por ejemplo, yo desataba sería el ion. Yo desataba el ion. Ahí ya cambia la terminación del pronombre. Tú desatabas Elíes, o tú estabas desatando, o tú solías desatar, o tú empezaste a desatar. Elíes. Elien sería él o ella. Eliomen serían nosotros. Eso queda igual, solamente se le agrega la vocal al principio, el eliomen. Eliete, también suena muy parecido al presente. Y elión, ellos. Aquí si se da cuenta, el elión, ellos es igual al yo. Yo desataba y ellos desataban, se escribe exactamente igual. Entonces el contexto nos va a decir si es yo o ellos. Claro. Y en el aoristo también cambia. Ahora va a ser a, as, en, amen, ate, an. Aunque se parece un poco, por ejemplo, el amen y el ate al ete y al omen. Se parece. El eis también tiene cierta similitud porque tiene el eis, es, as. Tiene ese sonido. Se parecen. Esto igual hay que aprendérselo como, bueno, igual va a tener el cuadro, pero sería a, as, amen, ate, an. Entonces, Elisa sería yo desaté. Elisas sería tú desataste. Elisen, él desató. Elisamen, él, nosotros desatamos. Elisate sería ustedes desataron. Y ellos, Elisan, ellos desataron. Entonces, las terminaciones del futuro son exactamente iguales a las del presente. Presente, futuro imperfecto. La terminación empieza con el sonido de una O, el aoristo con una A. Primera y segunda plural. Bueno, hay en realidad como una especie de resumen del cuadro, pero lo mejor es aprendérselo como un recitado. A, as, en, amen, ate, an, aoristo, on, es, omen, ete, on, imperfecto. Y el futuro y presente, o, eis, omen, ete, usin. Básicamente son tres tipos de pronombres que habría que conocer. Claro. Entonces, se repitió la diapositiva. Entonces, tenemos aquí nuevamente un poco más el tema del futuro, que sería la raíz, la sigma, que es la letra que vimos, y las terminaciones de presente. Aún no vemos eso de la voz, así que no vamos a profundizar en eso. Entonces, tenemos en singular
liso, lisomen, que lo acabamos de ver, lisete, desataréis. Por ejemplo, tenemos otro pisteo, creo, pisteoso, así sería yo creo en futuro. Yo creeré, pisteuoso, creeré. Por ejemplo, acuo sería acuso o iré. Entonces tenemos ese tipo, en realidad es así como funciona, no es tan difícil, la verdad. Claro. Ahora, el problema es que muchas veces cuando uno agrega esa sigma, se junta con otras letras. Y esas letras como que chocan, por decirlo así. Y como chocan, se tienden a fusionar y cambia la letra. Entonces, el futuro de Blepo debería ser, si lo contáramos con sigma, sería Blepso. Pero, y de hecho la pronunciación está correcta, Blepso. El problema es que esa pi de blepo se junta con la sigma y se transforman en esta psi, como de psicología, psi. Entonces, literalmente suena como blepso. Blepso. Es como que no lo juntaran, pero en realidad en la escritura se cambia. En la pronunciación suena igual, Claro. blepso. Pero en la escritura, al tener que poner esta sigma, con esta pi, quería como blepso. En grafo, si también pasa un problema. Si junto la sigma, también se transforma en psi, entonces sería grapso. Entonces hay que tener ojo cuando veamos, por ejemplo, si yo leo grapso y digo, qué rara esta palabra, me suena como a grafo, pero algo pasa aquí entre medio. Me recuerdo que la sigma cuando se fusiona con algunas otras letras hacen cambios y tiene sentido. Grapso. También pasa, por ejemplo, con el dioco, que es persigo, sería como dioxo, que también es como que se mezclara, pero aquí se cambia por esta letra, dioxo. Y también hay consonantes dentales, el futuro de sotso, que es salvo, salvar, eh, sería soso, que como que se simplifica ese sotso, se coloca la sigma, se reemplaza soso. Entonces, pero vamos a verlo con los ejercicios, vamos a ir recortando de a poco. Entonces este auristo, o el auristo primero, porque hay varios auristos, el auristo primero o auristo sigmático, porque tiene la sigma, eh, ya lo vimos con profundidad, Elisa, desataste Elisas, eh, Elise desató, y esto sería el auristo sigmático o auristo primero. Hay más auristos, así que no hay como que decirle auristo nomás, auristo primero podemos llamarlo por ahora. Y como también tiene sigma el auristo entre medio, pasa el mismo problema de juntar la sigma con otras letras. Y es lo mismo, en realidad. Es lo mismo. Entonces, vamos a traducir un poco. Si puede leer, Pastor, por favor, la primera frase. Ya. Sería ej, dapsa, algo así. Grapsa sería. Grapsa. Porque mira, este era grafo. Le vamos a explicar el tiro. Esto sería grafo, pero como dice grapsa, significa que se unió con la letra anterior y crea como ps, grapsa. Y tiene también esta aquí, entonces tenemos el sufijo, o sea, el prefijo y el sufijo, eso quiere decir que esta palabra es aoristo. Y, y grafo es escribir. Entonces, ¿cómo sería si fuera aoristo? Escribió. Claro, escribió.
Vamos a colocar el cuadro aquí para que recordemos. A ver si puedo copiar este puro porque el otro es fácil. Entonces aquí tenemos el cuadro de cómo funciona. Entonces este sería Euristo porque tiene sigma y tiene el sufijo y sería de grafo, grapso. Entonces sería en primera persona, sería escribí. ¿Ya? Claro. Sigamos nomás. Ya, después dice Huimin. Bien. Huimin. Pa, Paidaya. Ahí tiene como dos puntitos la O. Eso tiene alguna pronunciación diferente, ¿no? Joti. Porque tiene un Joti. acento y tiene la respiración fuerte. Ah, ya, ya. Joti. Eh, Ginomesquete. Sí. Ton. Sí. eh, pa- Patera. Patera. Exacto. Entonces, tenemos Egrapsa, que ahí lo voy a escribir aquí en español nomás para que se entienda. Sería como, el escribir sería así, grafo. Como le tengo que agregar la sigma a esta, como lo explico en español, a esta F, se transforma en psi. Y como tiene una L antes sería egrapso. Pero bueno, y como es aoristo, vemos que el aoristo en la primera parte ya no es O, sería A. Se- Egrapsa, así queda. Y así se pronuncia. No sé si se entendió eso. Sí, Es básicamente porque dos letras se juntan y forman una nueva, por decirlo así. Entonces claro. vemos, escribí, umim quiere decir como a ustedes. Está como en dativo a ustedes, por eso también lo hemos visto. Escribí a ustedes. Tenemos la pronunciación más o menos nomás dijo, es paidía. Y eso tampoco lo hemos pasado, pero es hijitos o niños. Mm, Entonces el joti sería qué o por qué, pero suena mejor porque. Escribió ustedes hijitos porque de antes vimos esta palabra ginosco que tiene que ver con conocer. Porque conocen, ustedes conocen. Ton es un artículo, la, ¿cierto? Pero sí, aquí hay que ver que patera significa padre. Entonces sería al padre. Bueno, la frase es un poco complicada, pero es básicamente para que pueda ver cómo funcionó el auristo. claro. Escribió ustedes, hijitos, porque conocen al padre. Vamos con la número 2. Tratemos de leerla, a ver. Esa es Kai. Kai. Exes. Exenan. Exe. César, Excesan. Excesan Kai. sí. E. Basi. Basiliusan. Metaton. Criston. Cristu. Eh, ese es Gigia. Et. Bien. Kai excesan, kai evasileusan, meta tu Christu, gilia ete. Entonces, y, mira, usted no sabe qué palabra es esta. No sabe qué significa. Pero, Claro. ¿a qué tiempo le suena?
por lo que tiene, por cómo está compuesta. Esa como que tiene solamente un prefijo. Eh, pero también tiene un sufijo. Ah, claro, o un sufijo modificado, por decirlo así. No sería modificado porque es una sigma. Y esa es lo normal colocarla. Ah, Excesan. Entonces, entonces si tiene auristo. sería un auristo. Y Sí. eso sería, excesan sería vivieron. Y vivieron. Veamos ahora, analicemos esta. Basileusan. ¿A qué le suena esa palabra primero? Eso era como reino reinado. Claro. Entonces, si vemos que está modificada, no es reino, sino como de reinar, sería como el verbo. Ah, claro. Entonces, fíjese cómo está construida. Fíjese, por ejemplo, cómo empieza y cómo termina y compárela con el cuadro que tenemos aquí. Igual sería auristo. También sería auristo. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Y vivieron y reinaron. Exactamente. Entonces, y vivieron y reinaron. Tenemos ahora el meta con el genitivo, que sería con Cristo. Con Cristo. Y Gilia, que no lo hemos visto, que significaría. Gilia Ete sería como. Es un número. Gilia Ete sería 1000 años. Gilia. Mm. Eso no lo hemos visto. Entonces ahora veamos ahora la número 3. Autos. ¿Sí? Eja, ejapes, ejapesen. ¿Sí? Gemas. Gemas sería al final. Gemas. Ah, ya. Sí. Mira, aquí hay un tema también. Que igual lo vamos a ver. Auto sería como él, básicamente. Eh, pero Igapesen, ¿a qué le suena parecido? Ah, eso es como el amor, como ágape. Claro. Pero dice Egapesen. ¿Qué particularidad encuentra usted en esta palabra? Eh, ahí como que está claramente, veo yo el sufijo, pero no el prefijo. Claro. Eh, Egapesen. Entonces Sería usted un qué diría, futuro. usted diría que es un futuro, ¿cierto? Sí, Pero si fuera futuro, debería decir, porque si usted se fija en las terminaciones, las terminaciones del futuro son igual que las del presente. claro. Y ninguna de esas termina con en. Porque Mm, las futuro y presente terminan o, eis, ei, omen, ete, usin. No hay ningún en. Pero en este cuadro sí tenemos dos en. claro, Entonces futuro no es. no es. Entonces, Imperfecto. el imperfecto no tiene la sigma. Ah, Sería oristo. Pero, ¿por qué pasa? Porque debería decir, eh, siguiendo la lógica del griego, sería como e agapesen. Como para que suene como aoristo, ¿cierto? sí, Pero cuando las dos vocales se juntan, se transforma en esta, es como una E larga, E agapesen. Como no dice agape, y yo veo que dice E agapesen, me doy cuenta que en realidad sí tiene un prefijo, que sería mm, esta que se junta con la alfa.
Entonces pasa lo mismo que cuando por ejemplo, en el grapsa, que se junta la sigma con la otra consonante y se transforma en una letra nueva. Claro. Pasa lo mismo a veces cuando la palabra tiene alguna vocal y se junta con el prefijo y se transforma en una letra nueva. Eagapesen. Eso quiere decir que el sufijo, el prefijo también modifica a veces. Claro. Entonces, agapesen es de él, él amó. Entonces, e más es a nosotros. A nosotros. Es medio complicado esto, ¿no? Sí. Por el tema de todo esto. Pero vamos a seguir con ejercicios para poder comprenderlo mejor. El tema es que hay que tener como el ojo bien, eh, no sé si entrenado, pero estar atento a las modificaciones. Y por eso es bueno conocer bien el vocabulario, porque si la palabra me suena demasiado a una y veo que tiene modificación al medio y al principio, yo de inmediatamente voy a pensar que es ahoristo. Lo que tengo que tratar de Claro. entender por qué. Entonces tenemos la primera palabra. Acuso. ¿Cómo la traduciría usted? Esa estaría en Oiré, Oire. duro. Sí, oire. ¿Por qué llegó a la deducción de que es futuro y un futuro del yo? Porque tiene solamente el sufijo. ¿Ya? El sufijo, el Sí, sigmático, la sigma. Y la la sigma. terminación es o, Oh, sí, que es o, eis, ei, omen, ete, usin. O, yo. Entonces, oire sería un futuro. Porque solamente futuro. tiene sigma. Sí, Solamente eso. Tengamos ahora la segunda. Lambano. eso es yo, yo tomo, Claro. O, presente, o estoy tomando. estoy tomando. Recibo. Recibo. Toma. Vamos con la número 3. Epempon. Viene del. Esa palabra no me acuerdo. Eso viene de enviar. Pempo. Ah, Pero. esa, ¿ya claro, ¿Cómo sería? esa como que yo veo ahí tiene solamente el prefijo, sería un imperfecto. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Si es enviar. Eh, enviaba. Exactamente. Ebaptizon. Eso viene de bautismo. Sí. Y esa sería también un imperfecto. Exactamente. Sería bautizaba. Y hay que tener. Porque uno podría confundirse con esta y pensar de que la sigma se mezcló con otra letra. Por esa letra que le estoy Claro, marcando aquí. Podría uno pensar eso. Pero baptizo ya viene con esa letra. Entonces no hay modificación. claro. Vamos con la número 5. Episteuasa. Episteusa. Pisteos, ¿viene de creer? Exactamente. Esa está en Aoristo. Exacto. Y sería eh, en el yo. Sería creí. Creí. Y ejo. La última.
Ejo Ejo. está en presente. Exactamente. ¿Y se acuerda qué es? Tengo. Exactamente. Pensé que no se iba a acordar de eso, que la hemos visto, pero exactamente, está presente. Pero por ejemplo, eso usted la dedujo, uno se podría haber confundido, dice tiene prefijo. ¿Cuál es la palabra jo? Pero no hay palabra jo. Y ejo ya está construida así de forma natural. Natural, Entonces, claro. como usted sabía esa palabra, no le costó para nada comprenderla. Claro. Vamos en negrita esto. Vamos con esta ahora. Esa tiene solamente el prefijo. Exacto. ¿Se Entonces acuerda sería que un es valo? imperfecto. Valo a echar. Exactamente. Entonces, si tú no me tiene prefijo. Eh, echaba. Exactamente. Vamos con la 2. Elisamen. Elizabeth. Ese igual está en imperfecto. Eso viene. ¿Se acuerda de qué palabra es esta o no? Me suena, pero no me acuerdo. Elizabeth. Sería de lío. Mm. Ah, desatar. Claro. Desatamos. Exactamente. Acúsete. Ustedes. A ver. Esa es de ustedes. Sí. Y ese igual está ustedes desataron. No, ustedes desataban. Fíjese bien. Ah, no, pues no es la palabra. Acúsete. Primero piense a qué palabra le suena. Ah, sí, lo tenía en mente, pero no me acuerdo en este momento. Delante me la dijo. Ah, oír. Exactamente. Sí, sí, Entonces, oír. analice ahora. Oían, ¿Por qué dice que es un imperfecto? Explíquemelo, a ver. porque tiene solamente. Ah, no tiene, no, pues no tiene el prefijo. Claro, no tiene. Porque empieza con. No tiene prefijo. Entonces, O ¿en sea, qué tiempo sería. estaría? Está en presente eh, y sería oyen. Sí, está bien oír, ellos oyen, o sea, ustedes oyen, pero Ustedes estaría oyen, en sí. futuro, por la sigma, por esta. Ah, Porque AQ no tiene sigma, y el ET tampoco. claro, Si fuera presente diría AQET, claro. pero como tiene la sigma, entonces sería ustedes oirán, sería oirán. Vamos con la 4. Equvaleis. Si se Esa fija, tiene se el parece a valo, prefijo. Claro. pero dice ec.
esa sería eh, un imperfecto, No, como que sería un presente. un Y le explico presente. por qué. Porque, bueno, que aquí no sé por qué que hace separado y se borra cuando lo he hecho matar. Pero la palabra es de ekvalo, que es yo hecho fuera. No es lo mismo que Claro, echaba, que es valo, es echar fuera. Y ese ek, la- la- el, la, el prefijo no es e, sería ek. claro, Entonces es bajo, el prefijo ek más valo. Y el ek es una preposición. claro, Entonces, en realidad es un verbo compuesto, echar fuera. Y no tiene sufijo y no tiene prefijo. Entonces sería presente. en presente. Pero, ¿cuál sería el pronombre? ¿Cuál sería este? Termina en ace. ¿Sí? El tuvo usted. Sí. Entonces sería tú echas fuera, o para ser más explícito también, expulsas. Entonces cuando Jesús echaba fuera demonios, más que seguro que el texto dice ekvalo o ekvalei, Claro. porque él expulsado. 5. Episteusan. Primero detectemos qué palabra es. Creer, ¿Sí? De episteu. dice igual tiene prefijo y sufijo. Exactamente. Auristo. Entonces sería el creyó. Claro. Pero termina en an. Lo voy a ir para atrás para que lo vean. Termina en an. Entonces creyeron. Exactamente. Creyeron. Número 6. Tenemos apoliusosin. Apoliusosin. Poliususin. Esa es un poco de difícil recordar, pero viene de apolio, que significa como... Bueno, aquí en realidad no tiene mucho significado, pero que sería como la palabra lío, que es desatar, y apo. También es un verbo compuesto. ¿Ya? Ya, Entonces, eh, apolio sería como apolio, que es como dejar libre, soltar. Pero lo que hay que analizar es qué es lo que tiene esta palabra apolio, cuáles son las modificaciones para saber el tiempo y la persona. claro, esa sería solamente el sufijo. Estaría en Exactamente, futuro. exactamente. ¿Y cuál sería el pronombre? Sería como ellos. Exactamente. Entonces, ellos soltarán o dejarán libres. Ya vamos a hacer esta última y terminamos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si puede leer esto, no sé si lo ve bien, a ver. Lo voy a agrandar un poquito. Me pasé. Te lo agrandé mucho. No sé si lo puede leer, a ver, dígame. Es
Jo, Jesús, Edi, Das, Didasken, ¿sí? En, Te, Ouna, Ouna, Sería una sigma esa. Sería como sina. es que claro, están chiquititas. Sí, Eh, Sinagoge, Sinagoge, sí. Kai, eh, Toloi, y la otra es Pestiu, Episteusan. Sí. Entonces aquí estos que están en color es Edidaskien y Episteusan. Por ejemplo, Edidasken está en imperfecto porque terminan, ¿cómo lo sabemos? Porque terminan en y porque tiene el prefijo e, Edidasken. Didasco era enseñar, entonces sería enseñaba. Entonces aquí Jesús estaba en el proceso de enseñar. Entonces, hoy Jesús didasken ente sinagoge, en la sinagoga, y muchos creyeron, porque está aquí en Auristo, episteusas, Ahorita, y muchos creyeron. claro. Entonces, Jesús enseñaba. No está diciendo Jesús enseñó en la sinagoga y muchos creyeron. Porque ese Jesús enseñó podría decirme que, no sé, que Jesús fue una vez a esa sinagoga, enseñó y muchos creyeron. Claro. Pero como no tengo esa información, dice Jesús estaba enseñando en la sinagoga, acá tengo la traducción, y muchos creyeron. Eso quiere decir que Jesús quizás fue más de una vez. Sí, Tiene como una información indefinida. Pareciera que Jesús podría ser Jesús solía enseñar en la sinagoga y muchos creyeron. O sea, Jesús como que lo hizo muchas veces. claro. Entonces no es lo mismo que Jesús enseñó, que podría ser como una sola vez que lo hizo. Entonces tenemos el episteusan, que es aoristo, describiendo por lo tanto una acción pasada sin definir, no un proceso. Muchos creyeron, no es muchos creían, muchos creyeron. Tenemos otro ejemplo aquí. Ups. No sé si lo puede leer. Ahí se ve menos. Ya. Co, Deus, Peu, Sería eh, epempen. Tepempen, sí. Tus, Angelus, Aja, Nun, Ese, Esen, Monoi. Entonces, Joseos, epempen, y el epempen aquí dice, es imperfecto porque tiene el prefijo em, epempen, que terminan en. Claro. Es imperfecto escribiendo por lo tanto un proceso en el pasado. Dios solía enviar mensajeros. Dios enviaba mensajeros. Claro. Que se enviaba tus ángelos, enviaba los mensajeros. Ala es, pero ahora, ala nun, esmen es como de estamos nosotros. Y sería esmen es presente, describiendo por lo tanto la situación actual. Pero ahora, de hecho, ala nun quiere decir también pero ahora. Esmen, estamos, esto viene solos de nomo, que, o sea, mono, que sería uno. Monoi, solos. Claro. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se ve un poco más parecido en algunos textos como en la escritura. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí para que no pierda tanto el hermano Ricardo tampoco. Así que ahí estaríamos.